mi nombre es Leyandra Ureña de Condominios RD y en nuestro podcast del día de hoy vamos a tener el tema de la morosidad en los condominios. Un tema muy importante y muy neurálgico en lo que es la vida en comunidad. Tenemos aquí al licenciado Samuel Osoria de Condoscobro, una empresa que se dedica a los cobros en los condominios, no solamente en la parte legal, sino a darle ese seguimiento día a día que realmente es necesario y que va a ayudar tanto a la comunidad, al consorcio de propietarios, como a los administradores. Entonces, bienvenido, Samuel, y gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast. Sí, muchísimas gracias por la invitación y también por esta gran oportunidad para que la comunidad de Condominios RD pueda conocer de nosotros. Como dijo, mi nombre es Samuel Osoria, licenciado en Derecho, abogado, coordinador de la empresa Condocobros SRL, una empresa de asuntos legales y cobros compulsivos especializado en la materia de condominios. Somos esa empresa que busca hacer una solución para el tema de la morosidad de esos residenciales y condominios. Excelente, que es un aliado para los administradores sobre todo, que se tiene esa gran carga de realizar esos cobros y que muchas veces, porque yo entiendo que las empresas administradoras en nuestro país han tomado mucho auge en los últimos tiempos y es por el gran crecimiento vertical que tenemos en nuestra ciudad, pero no obstante a eso también, porque muchos vecinos dicen, no quiero ganarme a mi vecino de enemigo. Y el tú cobrarle a ese vecino es un tema, es una odisea, es incómodo, muchas veces no te quieres encontrar con él en la escalera, ya no se pueden ver en el parque porque tú fuiste el vecino que le cobraste. Entonces, no obstante a eso, yo entiendo también, Samuel, que los mismos administradores también tienen esa carga, porque se ha visto el caso, y yo que he tenido la oportunidad de viajar fuera a hacer congresos, que muchos propietarios han tomado represalia contra los administradores, que realmente están haciendo su trabajo porque fueron contratados para gestionar el condominio. Pero esos administradores muchas veces se ven ligados en un tema personal con ese propietario, sin quererlo y sin ser ese el objetivo. Entonces, a mí me parece excelente la empresa Condoscobro porque es un aliado para el administrador y para el consorcio de propietarios. Sí, tal cual como usted expresaba, somos un aliado para esos administradores y esas juntas directivas, como dijo, por ejemplo, se caracterizan especialmente las juntas directivas por tener como una relación con esos propietarios. Porque, como su nombre lo dice, régimen de condominio, o sea, hay una convivencia. Entonces, a veces el tema de la gestión de los cobros, de hacer su trabajo, hay muchos asuntos controvertidos y para eso estamos nosotros, que somos en ese sentido como un aliado y también como un tercero imparcial. Nos ven ya como una empresa profesional. Exacto. Sí, no lo ven como, en el caso, por ejemplo, de nuestra experiencia, no lo ven como que es algo personal, como que yo conozco al administrador, como conozco al presidente. Pero mira, yo lo veo en el condominio, es que quiere mi parqueo, es que pasa algo personal. Sí. No, nosotros somos una empresa que se dedica a esto del cobro compulsivo y lo hacemos de manera profesional y especializada. Excelente. Antes de iniciar de lleno, vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos no hubiese sido posible estar aquí el día de hoy realizando nuestro podcast. Le damos las gracias a Plomería Don Cheo, una empresa especializada en la plomería de los condominios para trampa de grasa, pozos sépticos, etcétera. Tenemos a IG Suplidores Express para la compra de materiales gastables. Tenemos a Suplienza, tenemos a Geconsa, tenemos a ETESA para el mantenimiento de las plantas eléctricas y tenemos a Talleres Santa Fe para la reparación, compra y seguimiento y cualquier problema que haya con relación a las bombas de agua. Entonces, entrando en materia, Samuel, vamos primero, ¿qué dice la ley acerca de esa morosidad y qué debemos hacer con los propietarios, los condóminos, que llegan a este punto de no querer pagar su cuota de mantenimiento? Que muchas veces, ese es el caso que se da muchísimo más. Hay muchos que no están de acuerdo con ese monto de la cuota, aunque haya sido aprobado en asamblea, haya sido presentado el presupuesto. ¿Qué es lo que establece la Ley 5038 sobre condominio en la República Dominicana con relación al pago de la cuota de mantenimiento? Excelente.
Cuando nos referimos al tema de la morosidad, es un tema que quizá para mucha gente le suena amoroso, incumplimiento, falta de pago. Esto trasciende prácticamente en todo el sentido del aspecto pecuniario económico. En el caso que nos ocupa, que es el régimen de condominios, se refiere a esos propietarios que no pagan o que no cumplen con su obligación de pago del mantenimiento. Sí. El mantenimiento es vamos a decir así, ese presupuesto, eso que se ha establecido en el reglamento para mantener ese bien seguro, higiénico, estable, para que cumpla de manera funcional. Entonces, esas son las cuotas que hay que pagar para que usted, por ejemplo, cuando va a un residencial, esa persona que te asiste, que esté en el lobby, para el tema de los portones eléctricos, todo el universo de cosas que tiene el condominio. Que tiene el condominio, eso funciona lógicamente con el pago del mantenimiento. Exacto. Esto no es opcional, no es si quiero, no es si me gusta, no es si, por ejemplo, me parece o muy elevado o muy alto. Es una obligación que se establece en la ley. Quiero citar primero la ley 108-05, que es la ley de registro inmobiliario, que rige todos estos asuntos en nuestro país. En su artículo 100 y los siguientes párrafos o numerales habla específicamente de las cuotas de mantenimiento. Ahí nace el tema del mantenimiento como referencia. Entonces, dice que son privilegiados, o sea, están prácticamente delante de cualquier otra cosa. Así es. Tienen una prioridad legal, o sea, para el legislador tienen una primacía con relación a otras cosas. Y eso es importante, Samuel, y que se haga un énfasis especial, que la gente entienda la importancia de esa cuota de mantenimiento. Sí. De que aunque usted no esté de acuerdo, porque hay que recordar algo, señores, si en un condominio son 20 personas y se celebró la asamblea como es debido y se aprobó ese presupuesto donde dicen que tenemos que pagar 10,000 pesos cada uno, aunque a usted no le parezca, usted entiende que con 9 se podía hacer. Si ya en la asamblea se decidió por mayoría de votos, usted tiene que aceptarlo, que eso es un gran problema. Muchas veces yo no estoy de acuerdo, yo quería que fuera 9, porque yo entiendo que con 9 se hace. Sí. Pero el presupuesto que se aprobó dice que la cuota es de 10,000 pesos. Y fíjate cómo tú estás diciendo que tanto en la 5038 como en la 108-05 se establece la prioridad y la importancia de ese pago de esa cuota de mantenimiento. Correcto, exactamente. Ya en la ley 5038, como ya le decimos normalmente, 5,038 también para algunos abogados que dicen, no, es 5,038, 5,038, está bien. En su artículo 3 y 4, casi la mayoría, hace referencia al compromiso que tienen los propietarios con la cuota de mantenimiento. Y esta es la ley especial. O sea, esto es un tema que no es opcional, como dijimos hace un momento. Así mismo. Es una obligación. Y dice una contribución con las cargas, o sea, con las cargas comunes para ese residencial, lo que tiene que ver el tema del embellecimiento físico. O sea, queremos que quienes nos ven entiendan que es un tema sumamente simple, viéndolo así. Por ejemplo, si hay un tema de mantenimiento con el tema de la pintura, con arreglos en el parqueo, todo lo que tiene que ver al universo de cosas, es una responsabilidad que tiene el propietario de contribuir con las cargas comunes. Sí. Claro, así es. Y Samuel, ya viendo aquí lo que indica la ley con relación al pago de la cuota de mantenimiento y la obligación de pagar esa cuota de mantenimiento, que no es si yo quiero o si estoy de acuerdo o no, ¿cuáles son las medidas o yo diría los mecanismos que están dispuestos en la ley para esos propietarios que simplemente no quieren cumplir con el pago de su mantenimiento? Y algo muy importante que yo quiero señalar aquí, a mí me da como mucha rabia el hecho de que en muchos edificios esa cuota de mantenimiento, sobre todo esas personas que vienen de abajo, que tuvieron la oportunidad de salir del barrio para ir a una vivienda más digna, un residencial, que se está dando mucho la oportunidad en nuestro país de esas construcciones de bajo costo, pero que tenemos que entender que esas construcciones de bajo costo entran dentro del régimen de condominio. Sí, correcto. Todo lo que está construido bajo el régimen de condominio, usted tiene que cumplir con esta ley. Y usted tiene que cumplir con ese compromiso que usted adquirió. No es solamente el pago del préstamo, sino el pago de esa cuota de mantenimiento. Entonces, esas medidas
que yo me la sé, ¿verdad? Pero quiero que las personas la entiendan y que podamos entender el proceso, saber quién es la persona ideal, el profesional ideal para hacer el proceso. Y yo quiero que de manera muy personal tú también me digas, ¿qué tú opinas acerca de esa medida que es la que tenemos establecida por ley para esas personas que no pagan la cuota de mantenimiento? Excelente, sí. Hay que primero aclarar un punto, y es la figura del administrador o de las autoridades o junta directiva que se ha designado en ese condominio. Esa es la primera etapa. Son quienes tienen la potestad, claro que sí, con lo que su reglamento les permite, para poder actuar, para poder recuperar, para poder notificar, porque a veces en el trabajo del administrador o de la junta directiva, algunos propietarios dicen, pero que me pegaron la deuda en la puerta y ahí están mis datos. El administrador y la junta directiva puede, por la ley, hacer ese tipo de acciones. Que le enviaron por un grupo de WhatsApp, también puede hacerlo, porque es parte de las funciones y lo que la ley y su reglamento les permite. Eso es a modo administrativo o amigable, interno. Sí. Puede convocar, puede hacer todo lo posible para recuperar esa parte. Pero una pregunta ahí, Samuel. Tú sabes que en muchos edificios se da el caso de que ellos celebraron una asamblea y decidieron que en el ascensor no se van a pegar esa lista donde aparecen los morosos, porque yo voy subiendo con mis hijos y mis hijos que ya están aprendiendo a leer, viene y ve mi nombre ahí, es una vergüenza. Sí. Entonces, si está establecido por ley que el administrador y la junta directiva puede realizar los mecanismos dispuestos en la ley para recuperar esa cartera de morosidad, y si entonces en esa asamblea se decidió que no se va a publicar esa lista, ¿no se puede hacer, no se puede publicar? Sí, aquí hay un tema de reglamento, que es prácticamente cómo ese condominio va a vivir de manera particular. Okay. Si en el reglamento se establece que no se pueden colocar listas, deudas, en los lugares comunes del condominio, no se puede colocar. Ok, pero eso es que se decidió en una... Porque tú sabes que el reglamento yo digo que es una debilidad, porque el reglamento aquí se hace y se aprueba sin que el consorcio participe en él. Porque el reglamento, la jurisdicción inmobiliaria permite que el constructor, sea que haga ese reglamento, deposita para la constitución del régimen de condominio, pero ese constructor no es que va a vivir ahí. Sí, correcto. ¿Qué pasa? Y yo se lo digo a mis participantes en los talleres, es que ya cuando se recibe el condominio y se conforma el consorcio propietario, ese consorcio propietario debe de en asamblea reunirse y modificar ese reglamento. Tiene la potestad. Porque mucha gente lo que hace es, y tú me vas a decir si eso está correcto, que en la asamblea ellos ni saben de ese reglamento. Mucha gente ni lee ese reglamento. Aún ese reglamento es importante y lo solicitan siempre en el banco para las personas que toman préstamos. Pero aquellas que no toman préstamo y aquellas que no saben, solamente pasan los documentos, ni saben que eso existe. Eso existe y lo pueden conseguir. Usted lo puede conseguir como propietario en la jurisdicción inmobiliaria, en sala de consultas, para que usted sepa su reglamento. Pero estos reglamentos muchas veces son genéricos, no específicos de cada condominio. El constructor y el departamento legal de esa constructora hace un copy-paste de los reglamentos de manera general. ¿Qué pasa? En asamblea se decide, no se va a publicar eso. Es correcto ya porque está en asamblea, aunque no se haya modificado el reglamento, de que si se decidió eso, pero no fue que se modificó el reglamento. Se decidió que no se va a hacer público las listas, no se van a poner los ascensores. ¿Se puede, si eso se autorizó en una asamblea, aunque no esté en el reglamento? Si no tiene que ver con una modificación mayor y el reglamento no impide que en las asambleas esos temas sean tocados, porque hay reglamentos que dicen cuáles cosas se pueden decidir en una asamblea. Ahora, si en el reglamento no impide que dicha asamblea pueda impedir o pueda permitir el tema de difundir la información,
Si lo prohíbe, está bien. No se debe de, lógicamente, publicar esa parte. Ahora, si lo permite, se puede también entonces establecer. Perfecto. Si guarda silencio sobre eso, pues perfecto. Puedo hacerlo mediante la asamblea. Puede hacerlo exactamente mediante la asamblea. Perfectamente. Correcto. Entonces, sigamos con las medidas, porque tú sabes que hay muchos temas y yo siempre le digo a las personas, hay personas que me llaman para hacer consulta y eso. Cada caso es muy particular. Y eso es muy importante, porque eso es como que yo voy al doctor y tengo un problema en el pelo, pero tú tienes un problema también, pero el doctor tiene que ver tu caso y tiene que ver el mío. Sí, correcto. Así mismo pasa en el condominio. Es importante, siempre cuando yo inicié en este camino, hay una colega que me decía, abogada, ella me decía, el reglamento es la Biblia de cada condominio. Y mira cómo tú lo dices. Correcto. Está la ley y luego está el reglamento, sí. Que aunque hemos dicho ya que muchos constructores lo hacen de manera muy genérica, es importante consultarlo. Siempre es importante consultarlo y verlo para que entonces cualquier proceso que tú hagas no sea entorpecido, porque en el reglamento eso estaba. Sí. Y tú no lo viste, no lo consultaste antes de. Correcto. Entonces, vamos a seguir con esas medidas que tengo que hacer, que me permite la ley, para yo poder recuperar ese mala paga, sí. Esa persona que no cumple con el compromiso del pago del mantenimiento. Sí. Si esa persona no cumple, o el propietario no cumple con el pago del mantenimiento, está la figura principal, que es la inscripción de los privilegios de los condóminos. Es una figura que al principio es como una ficha, o como decimos, como si fuera un data crédito inmobiliario, donde en el registro de títulos, que es la autoridad competente, sí. Se lleva esa deuda para que quede plasmada. Hasta ese punto, el propietario no podrá disponer de ese inmueble porque tendrá una restricción a nivel de registro inmobiliario. Si quiere venderlo, si quiere hipotecarlo, y está haciendo algún tipo de trámite con una persona o con un buen profesional del derecho, o sea, que quiera garantizar a quien representa, no va a comprar este inmueble, no va a querer hacer ningún banco, ninguna institución, porque claro, tiene esa inscripción a nivel de registro inmobiliario. ¿Qué hay que hacer para este procedimiento? Exacto. ¿Qué se necesita? Los requisitos. Lo primero es el acta de asamblea. El acta de asamblea prácticamente es lo más importante en el régimen de condominios, porque ahí se expresa la voluntad de los propietarios y quienes dirigen ese condominio. Entonces, en el acta de asamblea tiene que estar la deuda detallada de las cargas comunes, gastos extraordinarios, el tema de las moras, todo el universo de cosas que esa persona debe y que no ha cumplido con ellos. Exactamente. Ahí tiene que estar de forma detallada. Ese es el requisito principal. Esa asamblea tiene que estar notarizada para que cumpla con los requisitos legales. Esta misma asamblea se une a lo que es el acto de notificación. O sea, se va a notificar a ese propietario. Importante, Samuel, aquí que las personas sepan que, como comentábamos antes de cámara, esa asamblea de ese moroso, ese grupo de morosos que tenemos en el condominio, tiene que convocarse esa asamblea de manera pública. Usted no puede convocar la asamblea y querer que esa persona o esas personas que deben no se enteren de que va a haber esa asamblea. Esa asamblea, para cumplir, y uno de los requisitos es que tiene que tener el principio de publicidad. Correcto. Si usted no publicó esa convocatoria, porque esa persona tiene que estar enterada. Y hay muchos mecanismos. Yo siempre recomiendo que se haga la publicidad en el periódico. Sí. No obstante a eso, ustedes saben que ahora se usan mucho los grupos de WhatsApp, pero hay muchos propietarios que no están. Aunque usted lo mande por grupo, entiendo, Samuel, y tú me vas a corregir en esa parte, que ese no es el medio, no podríamos decir idóneo, porque sí es idóneo, porque es uno de los medios de comunicación, inclusive que se está utilizando más hoy en día. Pero no es el único medio que yo debo de usar para convocar la asamblea. Yo entiendo que esa asamblea yo tengo que mandarla al grupo, mandarla al correo, enviarla, colocarla en el ascensor, colocarla si hay un mural en el condominio. De hecho, si el condominio no es muy grande, usted puede inclusive enviarla a los apartamentos de manera física, y si puede tener algún tipo de acuse de recibo de esa convocatoria, muchísimo mejor. Porque ahí entonces ya yo me cuido
de cualquier tipo de falla en la publicidad de esa asamblea, porque puede ser una de las cosas que ese propietario diga, bueno, pero yo no me enteré de esa asamblea, y es una de las cosas para tú inscribir el privilegio que necesitas. Correcto, sí, como usted decía, el principio de publicidad para no afectar ningún derecho a una persona. Exacto. Hoy en día los medios digitales tienen un papel tienen mucho peso o tienen un papel sumamente fundamental. Incluso el Poder Judicial se ha abierto al tema de audiencias virtuales y eso están prácticamente en un tema de transición. Pero el periódico sigue siendo, vamos a decir así, como un medio por excelencia. Exacto. Porque ahí tiene hasta fecha cierta. Claro. Porque prácticamente son medios autorizados para el tema de publicidad y sí cumple. Pero hay también algo sumamente importante, porque hay morosos, no todos, hay algunos morosos también que usan esto como táctica para evadir su compromiso o obligación, para alegar desconocimiento. Para el tema de las convocatorias, claro que sí, publicidad. Pero si usted tiene una obligación de mantenimiento y no está cumpliendo con ella, ¿por qué no quiere? Usted quiere alegar ignorancia, eso no va a impedir que la asamblea sea celebrada. Perfecto. Porque muchos de ellos a veces, para incumplir su responsabilidad, no, yo no sabía o yo no fui, no, eso no va a limitar el tema de que la asamblea sea llevada a cabo, porque contará, como dice la ley, con la mayoría de votos. Exactamente. Y eso es un punto que hay que aclarar esa parte, porque el legislador fue sumamente sabio en ese sentido, el no colocar, vamos a decir así, un número en específico para el tema de la inscripción, una totalidad. Claro. Porque imaginemos que en un condominio de 30 unidades, 10 no estén cumpliendo. Imagínese usted. Exactamente. Entonces, estos 20 que sí cumplen se verían limitados si esos 10 no firman o no están de acuerdo o no. Claro. Por la mayoría de votos, claro. Es suficiente para el tema de inscribir. O sea, aunque usted, el moroso que me escucha o que esté evadiendo, aunque tú alegues ignorancia o desconocimiento y busque para escaparte, la asamblea será celebrada y el proceso va a comenzar a ser llevado a cabo. Exactamente. Sí. Entonces, Samuel, vamos a decirle al público el proceso que ya empezamos, que fue la asamblea, sí, la asamblea. Luego que tengo la asamblea, notifico mediante acto de alguacil a esa persona. Y luego el siguiente paso, luego de ese. Luego de ese paso es acudir a la autoridad competente que es el registro inmobiliario, con toda la documentación que prueba de que esa persona ha sido notificada, informada, se ha buscado la manera de que pague, no ha cumplido y ya el registro de títulos se va a encargar de inscribir esa deuda que esa persona tiene en el registro de títulos. Excelente. Cuando ya esa persona, que ahí también quiero que me digas, el profesional competente para realizar este proceso, ¿cuál sería? El profesional competente, en este caso, y no de forma despectiva, porque sabemos que en el ámbito de la administración de condominios hay muchos profesionales que se han dedicado, ingenieros y eso, que tienen capacidad y hacen un buen trabajo, pero idealmente uno recomienda a los abogados. Excelente. Porque son quienes conocen la materia, conocen el debido proceso de ley, conocen, por ejemplo, lo que tiene que ver con la propiedad. Y esto es sumamente importante porque en el procedimiento de inscripción de privilegios es una afectación o una modificación al derecho de la propiedad. No de manera total, pero va a haber una afectación. Y el derecho a la propiedad para, vamos a decir así, para nuestra Constitución es un derecho sumamente importante, protegido. Sí. Entonces, el debido proceso hay que llevarlo en su totalidad para que este derecho tan importante, cuando sea afectado, no sea violentado. Exactamente, no sea violentado, sino que por el mismo incumplimiento de esa persona, llegamos a esa situación de que se vea afectado. Entonces, Samuel, ya luego que yo hago mi inscripción de privilegio, el privilegio está ahí. Si la persona acude a hacer el pago, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, si la persona acude a hacer el pago de la deuda de mantenimiento como tal, de los gastos legales, de todo lo que tiene que ver con el procedimiento, entonces se recibe el pago y se notifica al registro de títulos, exactamente, para que pueda levantar la inscripción que ya tiene porque ya cumplió. Esa persona va y va a pagar al condominio, al administrador, en este caso. Correctamente, sí. Ok. Sí, correctamente, porque la figura de la conciliación en todos los procesos está presente.
O sea, no hay que hacer el proceso de que tiene que ir al Tribunal de Tierra para hacer ese pago, simplemente ya se tiene todos los gastos que va. Tú sabes que puedo inscribir el privilegio hoy, pero puede pasar 1 o 2 meses en el que la persona realice el pago. Se le hace toda la carga de todo, sí, el gasto legal, la deuda anterior que tenía, más la deuda transcurrida luego de la inscripción del privilegio, para que haga el pago de todo. Sí, en cuanto en materia inmobiliaria está lo que es el principio de igualdad. Quien recurre o el recurrido puede presentarse al registro de títulos. O sea, con la evidencia de que ha cumplido, de que ya pagó. O sea, va a necesitar, lógicamente, documentos de su administrador o de la autoridad del condominio que comprueben de que ha cumplido. O también de parte del administrador o junta directiva también pueden accionar para que sea levantado. O sea, ambas partes pueden iniciar el proceso. Ok, excelente. Pero es cumpliendo, lógicamente, pagando lo que usted debe. Claro. Sí. Para concluir, Samuel, algo muy importante que muchas personas dicen, ¿y si el condominio no está constituido? Es decir, la persona entiende que si el condominio no tiene RNC, no está constituido. Sí. Entonces, aclara esa parte ahí. El condominio está constituido porque tiene régimen de condominio y no tiene la personalidad jurídica que le da el Registro Nacional del Contribuyente. Si no tiene RNC, ¿puede hacer la inscripción de privilegio? Ese es un requisito, podemos decir, como decimos los abogados, sine qua non. Okay. O sea, para constituirse en régimen de condominio necesita tener la personalidad jurídica, en este caso el RNC. Okay. O sea, si el condominio tiene RNC y no está en el registro de títulos, prácticamente no pertenece al régimen de condominios como tal. Ahora, lo que sí se rige es por el derecho común. Ya ahí viene lo que es, por ejemplo, decisiones, acuerdos de personas. Si no pertenece al régimen de condominios y los propietarios se ponen de acuerdo para hacer algo de derecho común, que es sumamente complicado, la recomendación es que pertenezca al régimen. Porque en el régimen va a tener, por ejemplo, su reglamento, como hablamos hace un momento. Claro. Va a estar regido por una ley especial, va a tener la figura de su administrador, va a tener la figura de su junta directiva. O sea, va a tener todos los mecanismos para que esto funcione bien. Si no tiene, entonces va a ser de derecho común y es el juez de paz y es mucho más complicado. Eso es si no tiene RNC el condominio. Por lo tanto, no va a pertenecer al régimen de condominios porque es un requisito que la jurisdicción inmobiliaria solicita para... Que este requisito vino luego de la promulgación de la ley 108-05. Correcto. Y tenemos que saber, y que la audiencia sepa también, que todos los condominios que fueron construidos antes de esta fecha, entonces pueden acudir a realizar la formalización. La formalización, correcto. Porque realmente, luego de la promulgación de esta ley, es que se le dé esa personalidad jurídica al condominio. En este caso, Samuel, ese proceso de constituirse bajo el régimen nacional contribuyente, ¿lo puede hacer el condominio fácilmente? Esos condominios que fueron construidos antes del 2005. Sí, lo pueden hacer. Hay una serie de requisitos que involucran varias instituciones, como la DGI, como la Cámara de Comercios, pero se puede hacer. O sea, con el trámite y los requisitos pueden constituirse en el régimen de condominio, claro que sí. Excelente. Y nosotros como empresa, como Condocobros, aparte también de los cobros compulsivos, le ayudamos también con el trámite legal para constituirse en el régimen de condominios. Y cualquier otra situación o necesidad que tengan legal, ahí estamos nosotros como empresa para eso. Perfecto. Samuel, para cerrar ya, ¿qué consejo final tú le das tanto al consorcio propietario, a aquellos que entienden? Porque yo entiendo que debemos de ser más sensibles y realmente un propietario no debe de permitir que lleguemos a ese término de tener que inscribir un privilegio, porque es mi casa o es mi inversión. Entonces, tu consejo final para esos propietarios que simplemente tienen esa irresponsabilidad, podríamos decir, o esa dejadez de cumplir con ese compromiso tan importante, que no es así con el compromiso del pago del préstamo, le tenemos más temor. Sí. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para los propietarios que nos escuchan? Bien, mi consejo sería que ustedes pertenecen a un régimen de condominios. El legislador, al momento de crear esta ley tan especial y esta figura, estaba pensando en que un grupo de personas o propietarios quieren tener una convivencia armónica, tranquila, vivir de forma organizada, segura. Y para esto, lógicamente, hay que pagar un mantenimiento para mantener esta parte. Claro. Entonces, cumpla con su obligación de mantenimiento para que usted pueda vivir de forma tranquila, segura, organizada. Cumpla con la obligación. Para aquellos, por ejemplo, que han adquirido propiedades, que desconocen esta materia, acérquese al administrador, acérquese a la junta directiva, empápese del tema, conózcalo
y cumpla. Porque todos nos sentimos bastante bien cuando estamos en un lugar organizado, en un lugar limpio, seguro, que podemos venir a estacionar nuestros vehículos y tenemos nuestra pertenencia, que estamos seguros, que estamos tranquilos. En un tiempo donde prácticamente el tema de la seguridad es lo más importante. Sumamente importante. Usted tiene que pagar porque imagínese usted su portón eléctrico cerrado, cámaras, vigilancia, que sus hijos puedan salir a un espacio común, a desarrollarse, a jugar y todo eso. Entonces, cumpla con esto. Esto no es un tema de abusivo. Esto no es un tema tampoco que se quieren lucrar con usted. Los administradores están haciendo un trabajo que prácticamente uno los admira. Así es. Porque no es algo lucrativo, no es para su bolsillo, no es que se quieren enriquecer. Quieren que este condominio o este grupo de propietarios esto funcione, sea funcional, estén bien. Entonces, no lo vea como alguien que se quiere enriquecer o quiere aprovecharse de usted, sino que quiere que ustedes estén cómodos y sea totalmente funcional y todo marche bien. Sí. Excelente, así mismo es. Así que ya ustedes saben, tenemos a la empresa Con Dos Cobros aquí. Cualquier cosa pueden comunicarse con ellos. Samuel, para que dé las redes y los teléfonos de ustedes, para que esos propietarios o consorcios sepan que tienen un aliado. Sí, nosotros estamos en Instagram como Con Dos Cobros SRL. Ahí están nuestros números de WhatsApp, también correos electrónicos. Ahí ustedes pueden comunicarse con nosotros por esa vía y créanme que la vamos a tener respuesta para todo lo que tiene que ver con la materia de condominios, para todo, desde constitución, desde temas de los cobros compulsivos, seguimiento amigable y todo lo que tiene que ver con este proceso tan bonito. Excelente. Sí. Pues le damos las gracias el día de hoy. Ya hemos concluido con nuestro tema. Mi nombre es Leyandra Oreña. Sigan apoyando esta iniciativa de educarnos en condominio para que nuestros condominios cada día pues adquieran ese valor y sigamos creciendo en la vida en comunidad. Así que nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias.